Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. En cuanto a lo periodístico, decidimos empezar con voces Kirchner y Macri sobre el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández de Kirchner sacó un tuit diciendo que había sido más caro económicamente para el país la pandemia de Macri que la pandemia del COVID, y lo demuestra con números. Y hay una respuesta de Mauricio Macri que tiene su gracia también. Resulta que la culpa es del que intentó ordenar el descalabro, dice Mauricio Macri. Él intentó ordenar el descalabro, no es que lo haya dejado. Bueno, yo los invito para el comienzo del programa que hagan una comparación entre un gobierno que pudo pedir 200.000 millones de dólares y un gobierno que los tiene que pagar. Hay que tener coraje en el caso de Mauricio Macri, sin ninguna duda, desparpajo, una insolencia. Resulta que la culpa es del que intentó ordenar el descalabro. Eso es lo que dice Macri, respondiéndole a Cristina Fernández de Kirchner, que dio estos números elocuentes, me parece irreprochables, de lo que fue la pandemia de Macri, de la que tantas veces hemos hablado, todo lo que perdió el país y lo que se perdió por culpa del COVID-19, que es menos en términos económicos de lo de Mauricio Macri. Sí, totalmente. Hablemos de ese artículo que publicó el día de ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una frase que se escuchó en innumerable cantidad de veces, ¿no? Que la deuda del macrismo, la pandemia del macrismo fue mucho más dañina que la del COVID. Pero ella se basó en números. ¿De dónde salen las fuentes y por qué ayer publicó? Recordemos que el lunes la vicepresidenta se reunió con Martín Guzmán, el ministro de Economía, fue allí en el departamento de Recoleta y claro, Juntos por el Cambio había salido con otras fake news. ¿Qué dijo? Que el Frente de Todos tomó una deuda de 50.000 millones de dólares desde que asumió. Por eso el artículo de Cristina Fernández de Kirchner ayer habla de algo clásico, pero en números. Hay un párrafo para mí que es el eje central de ese artículo y dice: se puede advertir con mucha facilidad que en el 2021 la pandemia macrista fue para el Estado Nacional más costosa. ¿Sabes cuánto costó? 1,1% del Producto Bruto Interno, mientras que la del coronavirus 0,9%. Ahí está la clave. ¿Por qué costó más la pandemia de Macri que la del COVID? Y los costos que quedan claros, Lourdes, como vos bien decís, que destaca la vicepresidenta. Ahora, también en esto se visibiliza qué pasa con el Estado. ¿El Estado para qué? El Estado para endeudarse, el Estado para hacer negocio con los privados, como fue en el gobierno de Macri, o el Estado para que aquello que recauda lo pone, en este caso, al servicio de la pandemia. Podríamos hacer esta comparación con, qué sé yo, lo invertido en educación, con lo invertido, ¿no? ¿Cuánto se gastó durante el endeudamiento y la gestión de Mauricio Macri y lo que tendríamos que pagar, y cuánto de eso se pudiera haber invertido en todo lo que tiene que ver con políticas de ampliación de derechos? Es también entonces el rol del Estado y el para qué del Estado, ¿no? Minutos después del artículo que publicó Cristina Fernández, el Ministerio de Economía de la Nación acompaña la información con un hilo de tweets. Dice: en este hilo te contamos por qué esta afirmación es engañosa. Justamente esta, que la deuda pública aumentó 50.000 millones en el gobierno del Frente de Todos. La verdad que es larguísimo, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a destacar algunos. Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a dólares una deuda que se emitió en pesos, se va a pagar en pesos, y se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con la de pesos y el financiamiento. Bueno, sí, que es largo, pero dice: cuestionar el endeudamiento en pesos con las restricciones antes mencionadas es pedir un ajuste fiscal.
en medio de una doble crisis, la de la deuda, la del coronavirus, lo que en la visión de la conducción económica actual sería recesivo y dañino para la actividad económica. Y termina, el gobierno actual no tomó deuda en dólares prestados. Por el contrario, en el 2020 se realizaron 2 operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la Argentina un ahorro de casi 35.000 millones de dólares para el periodo 2020-2030. Es decir, la comparación de las 2 pandemias en números. De app Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo y comercial. Solo para pagos con débito en cuenta. Por fin, me pude ir de vacaciones sin miedo a dejar la casa sola. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a vos para cambiarlo. Con nuestras alarmas con cámaras y la app Prosegur Smart, podés ver lo que pasa en tu casa como si estuvieras ahí. Contratá tu alarma con instalación en el día llamando al 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. 750. 750. Es la señal de una nueva hora. Hora 10 en la República Argentina. Son las 10. 750. Es la señal de una nueva hora. Hora 10 en la República Argentina. Cuando ayer la mafia de Clarín tomó el tema del Foro Económico de Davos, castigando a la Argentina, diciendo cualquier cosa de la situación actual, pensé en cuántas veces habrán estado del lado Macri, porque esto es lo que pasa. Este gobierno, como el de Cristina Fernández de Kirchner, no le dio tanta importancia, fue Nielsen nada más a Davos. No es un hecho demasiado significativo para el gobierno porque sabe cómo piensa esa gente. Es relacionarse con los que arman un mundo tan desigual, una especie de banda, porque esos son los que manejan la economía del mundo. Y le pedí a Julia Estrada si recordaba algún hecho en el cual quedara muy claro cómo cuando estaba Macri, bueno, acá tengo, la prensa internacional no ahorró elogios para Mauricio Macri en Davos. El New York Times elogió a Macri como una estrella de Davos. Esto era porque después de muchos años, creo que desde Duhalde hacia adelante, nadie había ido del gobierno, iba Macri a, por supuesto, hacerse ver y lucirse. Y el Foro Económico Mundial habló del fuerte interés que la Argentina tiene en ese foro después de 12 años de kirchnerismo. Mini Davos, elogios para Macri, pero dudas sobre la Argentina. En Davos hay elogios a la política económica de Argentina en el 2018. Duhovne, en Davos hay elogios a la política económica argentina. Davos, el gobierno de Alberto Fernández, colapso del Estado, fracaso en inflación, está entre los 5 riesgos de la Argentina, tanto la inflación como, bueno, designan muchos otros temas. Y esto es tomado por TN y por el Grupo Clarín en general porque encuentran la posibilidad de hacer daño en la tapa. En la tapa, estos delincuentes internacionales. El Foro Económico Mundial alerta que la Argentina enfrenta riesgo de colapso del Estado. Por eso le gustó a Mañeto y sus cómplices. Por eso les venía muy bien hacerlo tapa en el día de ayer. Nos pasa de todo, pero la tapa era el Foro Económico de Davos, que nunca acierta por otra parte en sus pronósticos, parece el Fondo Monetario Internacional. El Foro Económico de Davos era el tema saliente para la mafia mediática de la República Argentina. Gracias por estos datos, además, a nuestra querida amiga, la doctora Julia Estrada.